Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el teorema de Tales. Veamos inicialmente lo que es el teorema de Tales, que es un principio fundamental en geometría que establece una relación de proporcionalidad en triángulos semejantes. Para esto también podemos decir que el teorema de Tales es una herramienta fundamental en geometría y se utiliza para resolver problemas relacionados con la proporcionalidad en los triángulos. Para esto recordemos a qué hace referencia el concepto de semejanza. La semejanza es una relación entre figuras geométricas que tienen la misma forma pero pueden tener diferentes tamaños. Aquí encontramos dos figuras que son relativamente semejantes porque sus lados son proporcionales y, si podemos ver, tienen la misma forma pero diferente tamaño. Podemos encontrar con diferentes figuras, pueden ser triángulos, pueden ser circunferencias, incluso con cubos, donde las dimensiones de cada uno de estos cuerpos son directamente proporcionales, o sea, cada uno de los lados de este cubo son proporcionales. Entonces a eso hace referencia cuando dos figuras son semejantes, cuando tienen la misma forma pero diferente tamaño, tal y como lo vimos anteriormente en cada uno de estos elementos que hemos observado. Bueno, pero ¿qué nos dice el teorema de Tales aplicado a los triángulos? Lo que nos dice es que para un triángulo cualquiera de estos, si le trazamos una recta que es paralela a cualquiera de sus lados, lo que nos está realizando esa recta es que nos está formando dos triángulos que son semejantes. Como observamos acá, comparten exactamente un ángulo y podemos decir que se nos forman dos triángulos diferentes, dos triángulos semejantes, con la misma forma pero diferente tamaño. Lo que también podemos observar es que estos ángulos son similares por ser correspondientes, al igual que estos otros dos ángulos. Aquí estos ángulos también son correspondientes, son iguales y comparten un ángulo. El triángulo que se me formó es semejante al triángulo que tenemos acá. Simplemente cambia su forma, podríamos decir que es su color, pero en esencia son proporcionales las medidas de sus lados. Y lo que podemos establecer es que sus ángulos son correspondientes. Este ángulo con este ángulo son correspondientes, este otro ángulo con este otro ángulo son correspondientes y estos dos ángulos también son correspondientes, lo que me indica que estos dos triángulos son semejantes. Bueno, veamos acá que si pasamos una línea paralela, pero ya no a la hipotenusa de este triángulo, sino más bien a uno de los lados de este triángulo, puede ser a este cateto que se encuentra acá, pues volvemos a formar dos triángulos que son semejantes. Este triángulo que se encuentra acá es semejante con este pequeño triángulo que se nos formó acá. Si observamos, vuelven a compartir un ángulo y tenemos que también sus ángulos son correspondientes. Este ángulo con este ángulo son correspondientes, este ángulo con este ángulo son correspondientes y así se me forma un triángulo semejante. Podemos observar que lo único que difiere es en tamaño, pero en forma son similares. Incluso pues el color puede ser diferente, pero en esencia los triángulos formados por esta línea paralela a uno de los lados de un triángulo me forman triángulos semejantes. Veamos acá otro ejemplo. Si pasamos la paralela a la base, pues lo que vamos a encontrar es que tenemos nuevamente dos triángulos semejantes que cumplen las mismas condiciones del anterior. Simplemente tenemos que tiene sus ángulos relativamente correspondientes que son iguales, podríamos decir que comparten un ángulo los dos triángulos como tal, y este ángulo con este ángulo también son correspondientes y cada uno de sus lados son proporcionales, o sea que podemos definir de que volvemos a la misma definición de triángulos semejantes, que tienen la misma forma aunque difieran de tamaño. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Bueno, veamos acá lo que nos dice el teorema de Tales para rectas paralelas que son cortadas por dos rectas secantes o dos líneas secantes. En este caso, la línea R y la línea S. Lo que nos dice este teorema es que los segmentos determinados sobre estas rectas secantes son proporcionales. Entonces tenemos que el segmento, podríamos decir aquí, que esto me forma diferentes medidas o tamaños en cada uno de estos segmentos, el segmento de A a B, el segmento de B a C, el segmento de C a D, o en su defecto A', B', el segmento B', C' o el segmento C' D', y cada uno de estos segmentos son proporcionales. ¿Y qué quiere decir eso? Que el segmento AB, la medida de este segmento AB es proporcional a la medida del segmento A', B', y esto es igual a la medida del segmento BC sobre la medida del segmento B', C'. Y para cada una de estas líneas podemos decir que el segmento CD también es proporcional a el segmento C', D'. O dicho de otra manera, que podríamos hablar de que el segmento de A a D es proporcional al segmento de A' a D'.
O incluso podríamos haber dicho que el segmento de B a D es proporcional a B' D', o en su defecto A a C es proporcional a A' C'. O sea, cada una de las posibles combinaciones que podamos hacer en estos segmentos son proporcionales y su resultado siempre va a ser una razón, ya que podríamos hablar de que esta es la comparación entre dos cantidades y siempre el resultado va a ser el mismo. O sea, podríamos decir que la razón se podría haber determinado como el segmento que hay desde A a B sobre A' B', y para cualquiera de estos segmentos este valor es el mismo. A eso hace referencia el teorema de Tales. O sea, se cumple el valor de esa razón comparando cualquiera de estos segmentos que encontramos en estas dos rectas que son cortadas por rectas secantes. Bueno, veamos aquí un ejercicio de aplicación para entender mejor este tema. Dice acá: un árbol proyecta una sombra de 15 metros a la misma hora que una vara de 2 metros proyecta una sombra de 3 metros. Debemos calcular la altura del árbol usando el teorema de Tales. Entonces, las medidas que encontramos aquí me las está dando el problema, y lo que nos dice es lo siguiente: tenemos un árbol de una cierta altura, que es la que nos mandan a hallar, pero sabemos que la sombra que me forma ese árbol es de 15 metros. Adicional a eso, el árbol cruza a través de una barra cuya medida es de 2 metros y genera una sombra de 3 metros. Entonces, la pregunta que nos hacen aquí es: ¿a qué equivale la altura del árbol? Sabiendo que los rayos de luz pasan a través de la altura del árbol y la altura de la barra de 2 metros. Lo que nosotros observamos acá es que podemos hacer una relación de los datos que tenemos aquí conocidos para poder encontrar a través del teorema de Tales la altura de este árbol. Entonces, saquemos los datos. Sabemos que la sombra del árbol es de 15 metros, que es la distancia que hay de acá a acá. Tenemos también que la barra que se encuentra acá mide 2 metros. La sombra de la barra me representa 3 metros y nos mandan a hallar la altura del árbol, donde cada una de estas variables tiene un nombre, ¿no? SA es la sombra del árbol, B es la medida de la barra, SB es la sombra de la barra y H es la altura del árbol. Ahora, teniendo en cuenta estos datos conocidos y aplicando el teorema de Tales a este ejercicio, lo que vamos a hallar son los segmentos proporcionales. Yo puedo relacionar esta altura del árbol con la sombra que me proyecta el árbol, y puedo relacionar la altura de la barra con la sombra que me proyecta la barra. Entonces podremos decir que la altura del árbol es a la sombra del árbol, como la altura de la barra es a la sombra de la barra, y hacemos una relación de proporción de estas medidas mayores con respecto a estas medidas menores. Si nosotros observamos ahí, lo que me mandan a hallar es la altura del árbol. Yo tengo como datos conocidos la sombra del árbol, tenemos la medida de la barra y la sombra de la barra. O sea que podemos despejar de aquí la altura del árbol, y este que está viendo pasa a multiplicar, me queda que la altura del árbol va a ser igual a la medida de la barra por la sombra del árbol sobre la sombra de la barra. Si reemplazamos, nos encontramos que esto va a ser igual a 2 metros, que es la medida de la barra, por 15 metros, que es la sombra del árbol, todo esto sobre 3 metros, que es la sombra de la barra. Al multiplicar, eso me da 2 por 15, 30 metros cuadrados sobre 3 metros. Esto es igual a 30 metros cuadrados sobre 3 metros. Y al simplificar, pues me queda 30 sobre 3, 10. Y metro cuadrado sobre m, pues 10 metros. Simplificando, esa sería la altura que tiene el árbol. De esta forma es como podemos aplicar el teorema de Tales para este tipo de ejercicios, donde lo que hacemos es relacionar en forma de proporción los lados, en este caso, de la altura del árbol con respecto a la sombra y la barra del árbol con respecto a su sombra. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Bueno, veamos acá otro ejemplo como para despejar dudas acerca de a qué hace referencia este concepto del teorema de Tales. Dice acá: una fotografía rectangular mide 10 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. Se realiza una ampliación de esta foto de modo que el nuevo ancho es de 25 centímetros. ¿Cuál será la altura de la fotografía ampliada? O sea, nos mandan a hallar la altura de esta fotografía. Tenemos dos fotografías, una de 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto, y al ampliarla sabemos que el ancho es de 25 centímetros. Nos mandan a hallar a qué equivale el alto de esta segunda figura o foto ampliada.
Saquemos los datos. Los datos nos dicen que la primera foto tiene un ancho de 10 centímetros y tiene una altura de 15 centímetros. Adicional a eso, que hemos ampliado nuestra figura o nuestra foto, y el ancho de la nueva foto es de 25 centímetros. Me mandan a hallar la altura de la nueva foto. Como yo puedo relacionar, por ejemplo, esta altura con esta altura y este ancho con este ancho, o puedo relacionar la altura de esta foto con el ancho de esta foto y la altura de esta foto con el ancho de esta foto. Bueno, para realizar este ejercicio vamos a valernos de la relación de las alturas de este triángulo. Entonces, como esta es mi pregunta, pues voy a decir la altura de la foto mayor, que es la que me preguntan, va a ser a la altura de la foto menor, y eso va a ser igual al ancho de la foto mayor sobre el ancho de la foto menor. O sea, hicimos una relación de los lados de cada una de estas fotos, y lo que nos mandan a hallar es la altura de esta foto. ¿Por qué la saqué aquí primero? Porque pues es más fácil para despejar, ¿cierto? Entonces, como sé que debo despejar o hallar el valor de la altura de esta foto, pues simplemente este que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda que la altura de la foto mayor es igual al ancho de la foto mayor por el ancho de la foto menor sobre el ancho de la foto menor. Si reemplazamos estos valores, pues encontramos que la altura de la foto mayor va a ser igual al ancho de la foto, que en este caso es 25 centímetros, por la altura de la foto, que es 15 centímetros, todo esto sobre 10 centímetros. Aquí yo podría multiplicar, pero de pronto me queda más fácil simplificar. Entonces yo puedo sacarle a 15 quinta, que me queda 3, y a 10 quinta, que me queda 2. Y así me queda más sencillo de multiplicar, porque puedo decir 25 por 3, eso me da 75 sobre 2. O sea que la altura de la foto va a ser igual a 75 centímetros cuadrados sobre 2 centímetros. Y al simplificar esta expresión me queda que la altura de esa foto es igual a 37.5 centímetros. Y ese sería el resultado para este ejercicio, aplicando el teorema de Tales. Como nos damos cuenta, este tipo de ejercicio no es que sea tan complicado, es simplemente analizar las proporciones de cada una de las medidas para poder hallar una proporción, y de esa proporción despejar. Entonces recuerde que la proporción es la igualdad de dos razones. Aquí tenemos dos razones, y al despejar la variable que nos están preguntando, pues podemos calcular la medida de dicha variable. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Como siempre, aquí les voy a dejar algunos ejercicios por si decides realizarlos, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.